Muy buenas, tengan ustedes, qué gusto, qué placer nuevamente, el Dr. Rojas. Vamos a iniciar con una nueva serie. Esta serie va a ser con un acceso un tanto especial, un tanto más exclusivo para ustedes, nuestros pacientes, como un valor agregado. Nos tomamos el tiempo, por supuesto, de actualizarnos con constancia, de estar a la vanguardia. Y ese privilegio también va a ser para ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema importante. Tenemos tiempo de estar escuchando, recibiendo consultas, tanto vía el chat de pacientes como en las consultas presenciales, con respecto a un tema importante. Y este es el de las ollas de aire. Entonces, hoy le vamos a dar un buen tiempo a este apartado, tratando de ser concisos, con cosas muy puntuales. ¿Qué está ocurriendo con estas ollas? Déjeme le cuento. The Journal of Foods and Nutrition Science es una revista especializada del área dedicada a los alimentos y las ciencias de la nutrición con un enfoque médico, un importante punto, y es que tenemos reportes de cosas muy nuevas que se están dando con el uso de estas ollas y con algunas características en particular que ya vamos a tocar. Resulta que las ollas de aire funcionan como si fueran pequeños hornos. Básicamente es el mismo mecanismo, resistencia que se calienta y que a través de cierto sistema de ventilación dispersa el calor a lo interno, utilizando este aire caliente como un mecanismo para poder cocinar el alimento. Como le decía, muy parecido a lo que haría un horno un poco más grande. En estos sistemas más pequeños es más rápido y demanda menos consumo. Esa vino a ser una novedad. Pero resulta que luego nos estamos encontrando que al inicio hubieron ollas elaboradas con materiales bastante buenos, por decirlo así, que tenían costos un tanto elevados. Pero luego, como en todo lo comercial, resulta que vino una serie de marcas a utilizar también materiales de menor costo para poder promover una venta un poco más masiva, masificar la venta de este elemento. Pues resulta que este cambio en los materiales marcó una diferencia muy importante. Aquí un primer tip, ojo, las ollas de aire es mejor que sean un poco más caras. Los materiales definen si puede tener mayor o menor riesgo de que usted padezca alguna enfermedad relacionada a su uso o al consumo de alimentos cocinados con este elemento. ¿Qué pasa con esto? En un principio se sugirió o se hacían las ollas con acero inoxidable, un acero de alta calidad que no libera partículas que no van a contaminar nuestro organismo. Pero luego vinieron esas de menor costo que le mencionaba con hierro y teflón. Desgraciadamente el teflón en algún momento fue una buena opción. Nos lo vendieron como una novedad. Lo que nunca nos dijeron fue que con el pasar del tiempo el teflón se iba a relacionar con reacciones dentro del organismo que producían y producen cáncer. Sí, escuchó bien. Cuidado con el teflón. No es por marca, no es por calidad. El teflón es una de estas sustancias o elementos químicos que no conozco muy bien en la terminología, que no es mi apartado, pero llaman los PFAS o PUFAS, algo similar. Son materiales que no se degradan en el ambiente en el tiempo y contaminan. ¿Qué pasa? Es que para aquel tiempo no había una referencia específica de cuánto podía contaminar y si nos iba a producir daño o no. Nos lo vendieron como novedad. Déjeme decirle que eso ya no es así. Se sugiere entonces que sea de acero inoxidable y de alta calidad. Luego podríamos hablar en detalle un poco más de esto de los materiales, no es mi apartado, reitero,
No soy ingeniero industrial, ni electromecánico, ni mucho menos. Hay que tener ahí de fondo, ojo, eso sí, certeza de que es acero inoxidable de alta calidad, que no libera partículas. Lo podría alejar del riesgo de padecer de algunas cosas peligrosas. Y aquí es donde nos metemos un poquito más. Ojo, con estos materiales y la mezcla de ciertos alimentos ante esa temperatura, el riesgo de desarrollar cáncer de diferentes partes, especialmente digestivo, aumenta mucho. Tenemos o nos han referenciado bien sustancias conocidas como las acrilamidas cancerígenas o precursoras cancerígenas, pero además de la cocción de los alimentos, nos han referenciado bien los HAP y los HCA. Ya le voy a decir qué es esto, no se quedará con incertidumbre. Resulta que hay ciertos alimentos como las carnes, ojo, especialmente carnes preparadas industrialmente, congeladas, papas para freír que vienen congeladas y algunos otros alimentos preparados, empaquetados para este tipo de utensilio o que vienen a ser supuestamente alimentos muy prácticos de preparar en este tipo de utensilio. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos o los famosos HAP están bien identificados como también precancerígenos, que elevan el riesgo, que elevan la incidencia, incluso más allá, es mejor que de una opte por alejarse de eso. Luego tenemos las aminas heterocíclicas, esas famosas HCA que le mencionaba. Todos estos elementos son reacciones que tienen los alimentos o se producen en reacciones de este tipo de alimentos cocidos de esa manera. Entonces ahí de una vez, por favor, juntar la información y decir, ok, las características específicas de estos elementos son de alto riesgo. Importante que el teflón, les reitero, no sea un elemento. Y si usted tiene sartenes u ollas de teflón en su casa, es buena hora que vaya pensando en cambiarlas por acero inoxidable, de alta calidad, casi que de grado quirúrgico, como el que usamos en sala de operaciones algunos colegas, y en algún momento tuve la oportunidad de estar por ahí. Hay que tener cuidado con todo esto. Los materiales vienen a hacer prácticas muchas cosas, pero también a otras muy riesgosas. Otro elemento importante a considerar es los panes preparados que se venden empaquetados para este tipo de ollas. Ya hay en muchos supermercados masas o preparados para hacer panes, tacos preparados, deditos de pescado, deditos de pollo preparados, congelados, muy grasosos, donde sea que lo preparen. Esas preparaciones de origen ya son grasosas. Y como le decía, en esas ollas, bajo esos mecanismos, incrementan el riesgo de producir problemas de salud. No le pongo grasa dentro de la olla, no soluciona mucho con eso. El problema viene siendo el elemento que usted ponga dentro o el alimento que usted ponga dentro que haya elegido para preparar. Ese viene siendo el problema. Súmeselo a los materiales. Les reitero, los materiales, no se le olvide. Otra cosa importante es que los alimentos congelados en general, de forma industrial o procesados, no van a aportar los mismos valores nutricionales que sí nos dan los alimentos naturales, sin procesar, sin congelar, sin meter en ingredientes impropios de ese alimento. Elija no terminar de recocinar sus alimentos ahí adentro. Con que estén cocidos y es suficiente. Con que no estén crudos es suficiente. No los recocine, no los vuelva a calentar en esa olla. Cosas importantes del uso de estos elementos tienen que ver con cómo usted abusa o no de los alimentos que elige y de la forma en que los cocina. Gracias, estamos en contacto.